Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase número 13. ¿Qué es lo que veremos esta clase? Bueno, vamos a hacer un resumen general del curso. Este resumen nos va a durar 2 clases, esta y la del jueves. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Resumen de las 12 clases anteriores que a usted le va a ayudar para reforzar contenidos, para reaprender algunos contenidos o aprender aquellos que no hayan quedado muy claros al transcurso del curso, y aparte ciertos tips que les van a servir también para responder el cuestionario, ya el cuestionario final que lo va a llevar a la certificación del curso básico de inglés. Entonces, partamos recordando la clase número 1 en la que vimos fonemas y grafemas, que si bien se acuerdan el grafema, es como yo dibujo la letra y el fonema es como suena. Entonces tenemos el abecedario separado en vocales y consonantes y recordemos cómo suenan estas letras. Tenemos las vocales A, E, I, O, U y tenemos las consonantes B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, y Z. Si yo junto las consonantes con las vocales y hablo del abecedario, me quedaría A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Entonces, así sonaría el abecedario letra por letra. Ahora nos vamos a la segunda clase en donde vimos los artículos. Recuerde que en español hay artículos definidos e indefinidos. También los hay en inglés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un artículo definido en inglés y hay dos maneras de decir el mismo artículo indefinido en inglés. El artículo definido es the y el artículo indefinido es a o an, que va a depender mayormente de cuál es el comienzo de la palabra que sigue a este artículo. Entonces, por ejemplo, tenemos que si yo tengo una palabra que comience con un sonido vocálico, voy a utilizar el artículo an por sobre el artículo a porque respeto ahí una coherencia fonémica de sonidos. Y si es que tengo una palabra que comience con sonido consonántico, voy a utilizar el artículo a. Luego vimos los pronombres. En esta tabla yo resumí todos los pronombres que vimos. Entonces tenemos los pronombres en español, luego tengo el pronombre personal, el del objeto, los posesivos y los reflexivos. Entonces tenemos que yo en inglés es I, el pronombre del objeto, es me, el pronombre posesivo es mine y el reflexivo es myself. Dentro de los pronombres reflexivos hay que recordar una regla muy fácil, que es que todos los que son singulares terminan con self y todos los que son plurales terminan con selves. Y se utiliza el mismo pronombre posesivo. Ya aquí en la tablita se pueden dar cuenta de que utilizamos los pronombres posesivos a excepción de ellos, que es them, que utilizamos mayormente el pronombre del objeto, themselves y no theirselves. Ya, aunque también yo he escuchado en ciertas oraciones que utilizan en theirselves, pero correctamente dicho es themselves. Entonces ya vimos el pronombre yo, luego tenemos el pronombre tú, que sería you, yours y yourself. O sea, aquí solamente cambiaría el yours, posesivo. Tenemos él, que es he, him, his y himself.
Tenemos ella, que es she, her, hers y herself. Aquí, si se dieron cuenta, con él también cambia porque aquí voy a tomar el pronombre del objeto y no el posesivo en himself. Tengo eso, que se mantiene como it, its, itself. Nosotros, we, us, ours, ourselves. Y ellos, they, them, theirs, themselves. Estos son los pronombres. Y como yo lo utilizaba, recuerden, por ejemplo, que el pronombre personal yo lo podía reemplazar por un nombre. El pronombre del objeto es cuando yo me estoy refiriendo a algo que le corresponde a esa persona. El posesivo también. ¿Recuerdas las oraciones que vimos? Si es que queda alguna duda sobre este resumen, recuerde también que tiene la clase 2 aquí también en Facebook para que pueda revisarlo. Luego en la clase 3 vimos netamente lo que son los tiempos verbales. El verbo to be, que es el verbo, yo diría que uno de los más importantes en inglés, ya que significa dos cosas, ser o estar, y que muchas de las oraciones, muchas de las frases, muchas de el contenido que yo quiero dar, se basa en este verbo. Entonces recordemos que en pasado es was y were, que cuál voy a utilizar depende netamente del pronombre. Los singulares usan was y los plurales usan were, a excepción de you, que usa were. En el presente tengo tres tipos de verbo to be, que es am, is, are. El am es netamente para el I, que es yo. El is es para plurales y el are es para... el is es para singulares y el are es para plurales. Ahí sí. Y en futuro todos se dicen de la misma forma y todos utilizan will más el verbo to be en infinitivo, que es be. Ok. Ahora, también en la tercera clase ya empezamos a ver más vocabulario y vimos el tiempo. Recuerden que vimos, por ejemplo, frases del tiempo como en la mañana, en la tarde, en la noche. Vimos qué significaba, o sea, cómo se traducía hoy, ayer, mañana, antes de ayer. Recuerde que en la mañana es in the morning, en la tarde in the afternoon, en la noche in the night. Hoy, today, ayer, yesterday, mañana, tomorrow, antes de ayer, the day before yesterday. Ok, entonces esto les sirve para ir revisando sus apuntes, para ir revisando también si es que busco en diccionarios, de que estas palabritas las tenemos todos igual. También vimos la hora. ¿Qué pasa con los números? Recuerden que vimos los números del 1 al 12 que se mantienen siendo distintos, ¿verdad? O sea, estos números son los que son distintos. Y luego desde el 10 tenemos de que vamos a agregarle a estos números el teen. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar del 13, voy a utilizar el 13. Si yo quiero hablar del 14, voy a utilizar el 14. Si quiero hablar del 15, voy a utilizar el 15. Y así sucesivamente hasta el 20. ¿Qué es lo que pasa con estos números 20, 30, 40? Recuerde que todos terminaban con TY, T. Entonces, yo utilizo estos números que son distintos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y le agrego el T y compuse un número grande, como estos números 20, 30, 40. Por ejemplo, 40, yo utilizo 4 y le agrego el T, 40. Quiero decir 80, yo tomo el 8, le agrego el T, 80. Y luego, ¿qué pasa con los números 21, 22, 23, 81, 82, 87? Voy a utilizar este número grande, por ejemplo, 80, y luego voy a utilizar el número que le sigue en la expresión como es ese número, o sea, como yo llamo ese número. Por ejemplo, si yo quiero decir 85, 85. Si yo quiero decir 88, 88, etc. Y también vimos acerca de la hora.
¿Cómo es que se dice la hora? Entonces tenemos, por ejemplo, que cuando hablamos de las horas y media, por ejemplo, las 7:30, yo voy a decir que it's 7:30, o sea, 7:30. Y esta hora yo la puedo ir cambiando, si son las 5:30, si son las 4:30, si son las 3:30, etc. 3:30, 4:30, todas van a tener este and a half. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo quiero decir que son tal hora y cuarto? Entonces yo digo que es, por ejemplo, 7:15, 7:15. O realmente se dice a quarter past y la hora. Por ejemplo, a quarter past 7 significa que son las 7:15, o sea, un cuarto pasado las 7. Si yo quiero decir que son un cuarto para las, yo digo a quarter to 7, por ejemplo. Y ahí yo estoy diciendo que son un cuarto para las 7. Entonces en una tengo a quarter past 7 y en la otra tengo a quarter to 7. Si bien ambos son un cuarto, el to o el past me indica si son pasado tal hora o son hacia una hora. También vimos los días de la semana: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo están en ese orden, por si lo quiere volver a anotar o volver a recordar. También en la cuarta clase vimos vocabulario de verbos y vimos todos estos verbos que son verbos básicos, ¿verdad? Que repetimos muchas veces en nuestra rutina, sobre todo ahora en cuarentena, la de, por ejemplo, de jugar, la de lavar, la de leer, despertar, el de dormir, el de comer, que son verbos que siempre estamos utilizando en nuestras oraciones. Entonces tenemos, por ejemplo, que comer es eat y el pasado es ate. Tenemos work, trabajar, worked, sleep, dormir, slept, watch, mirar, watched y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vimos también con estos verbos? Que existen verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que usted se puede dar cuenta de que en el pasado es el mismo verbo y solamente terminan en ed. Y los irregulares son los que cambian totalmente. Dentro de los que pudimos ver que les nombré, por ejemplo, tenemos 2 y 2. Tenemos 2 regulares, work y watched, y tenemos 2 irregulares, eat y sleep. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eat en el pasado es ate, es totalmente distinto. En cambio, work en el pasado es worked, entonces le agrego ed, pasa a ser verbo, o sea, es un verbo regular. ¿Y cómo formamos oraciones en los distintos tiempos verbales? Recuerde de que cuando formamos oraciones en presente simple, voy a utilizar el sujeto, utilizo el verbo en presente, o sea, este verbo que me dice aquí verbo como tal, esta línea de la tablita, y luego el complemento. Por ejemplo, volvamos a la tablita. Si yo digo yo juego a la pelota, yo diría sujeto I, el verbo jugar es play y a la pelota es fútbol, por ejemplo. Entonces mi oración sería I play football. ¿Ok? Solamente es cosas de ir reemplazando en esta estructura, en estas fórmulas, por decirlo así, que también les dejé en la clase número 4. Estar entre la 4 y la 5, por si quiere ir a revisar. También tenemos cómo formar oraciones en pasado, en donde yo voy a utilizar la misma estructura, lo único que cambia es que el verbo esta vez va a estar en pasado. Por ejemplo, el verbo de play en pasado es played, entonces en vez de decir I play football, yo juego a la pelota, yo digo I played football, que es yo jugué a la pelota. Y el único cambio que estoy realizando ahí es del verbo. Es por eso que era importante que ustedes aprendan los verbos en estas clases. Y en el futuro, ¿se acuerda que solamente agregábamos el will y mantenemos el verbo en infinitivo o el presente que utilizamos? Entonces, sería I will play
football. Yo jugaré a la pelota. Algo importante de mencionar que siempre se olvida y que es una regla muy importante es que en el presente simple, cuando yo tengo un pronombre he, she, it, yo le agrego una S a ese verbo. Quiere decir de que en vez de play va a ser plays, plays, con S final. Entonces sería, por ejemplo, he plays football. Recuerde también que esa regla también está en las clases. Y finalmente en la clase 5, que hasta aquí vamos a llegar con el resumen, era cómo hacíamos preguntas y cómo respondemos. En la clase 5, si se acuerdan, nosotros vimos cómo hacer preguntas en los diferentes tiempos verbales. Y lo que mayor cambiaba, lo que más cambia en realidad son los auxiliares. Y para hacer preguntas yo utilizo el auxiliar do en presente simple. Cuando hago una pregunta en pasado simple, utilizo el auxiliar did. Y cuando utilizo o quiero realizar una pregunta en futuro, utilizo will. Entonces, para todos yo mantengo el verbo en infinitivo, siempre. A pesar de que, por ejemplo, yo voy a estar hablando de una pregunta en pasado, la palabra, el auxiliar que me va a dar, el tiempo verbal va a ser do o did. Entonces, si yo ya tengo el auxiliar en pasado, no es necesario que mi verbo también esté en pasado en la pregunta. Entonces, respecto a la misma, por ejemplo, al de play football, yo puedo preguntar, ¿do you play football? Y si es con he, she, it, también el auxiliar tiene una modificación que ya no es do, sino que es does, que se pronuncia does. Entonces sería does he play football. Pero si se dan cuenta, en ambos yo utilicé el mismo verbo, play. Y luego tenemos el pasado, que es did you play football? Y el futuro, will you play football? Siempre inicio con el auxiliar y el que tiene las modificaciones de tiempo verbal o de pronombre se lo lleva al auxiliar. ¿Y cómo respondía? Básicamente respuestas cortas con yes o no y puedo repetir el pronombre y el verbo. Por ejemplo, si estoy hablando de do you play football, puedo responder yes I do o no I don't y respondo con el auxiliar también. Recuerden que si tienen alguna duda o no quedó algo muy claro de la clase o ahora de resumen, puede volver a ver la clase número 5. Y ese sería nuestro resumen hoy ya en la clase número 13 acerca de las 5 primeras clases que vimos en nuestro curso básico de inglés. Muchas gracias, nos vemos para la última clase en la semana.